Bienvenidos a un día más del reto Fortalece tu sistema inmune. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Tony Ruiz. Ella es coach ontológico, es coach individual y de grupo, instructora de PNL, hipnosis y de temas relacionados con el desarrollo humano. También es pedagoga y uno de sus mayores placeres es poder enseñar. Bienvenida a este espacio, Tony. Hola Ana Rosa, buenos días. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y pues yo aquí muy contenta de estar aquí y de compartir con tus seguidoras y con todas las personas que hoy nos acompañan. Gracias. Muchas gracias, Tony. El día de hoy, y considerando que, como lo hemos visto a lo largo de estos días, el sistema inmune requiere de que estemos fortalecidos en las 4 áreas principales del ser humano, que es física, mental, emocional y espiritual. Y es lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos días. Y algo muy importante es qué valor le damos a la crisis, cómo podemos salir de la crisis y cuál es eso con lo que contamos para poder salir de ellas. Y esto es enfocado a que podamos tener otra perspectiva y podamos obtener nuestra fuerza y estar fortalecidos en todas las áreas que nos representan. Así es, las benditas crisis, dicen por ahí. Y vamos a hablar hoy un poquito de la ansiedad y el estrés en tiempos de crisis, pero más que nada de cómo es que las observamos, porque dependiendo del observador es cómo las vamos a vivir. Y en esta coherencia que tú hablas, pues hay que tener la coherencia entre lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos, y el cuerpo resiente estos pensamientos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso. Muchas gracias, Tony. Y como tú dices, del observador, ¿qué es ese observador? ¿Qué es lo que para muchas personas pudieran entender como ese observador? Porque ese observador es interno. Sí, es esa parte con la que precisamente vivimos, observamos y nos resolvemos en el mundo. Todos tenemos una manera diferente de observar y el observador determina mi estar, mi forma de estar. Y ahorita vamos a hablar más profundamente de eso, pero precisamente ese es el observador que somos. Así es. ¿Y qué es esa parte, Tony, que hay que aprender a desarrollar para poder, como tú dices, ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Y cómo vamos desarrollando eso? ¿Cómo vamos desarrollando esa capacidad de observar las crisis como una oportunidad? Primero hay que darnos cuenta de cómo es que estamos observando y desde dónde. Y sería algo así como desarrollar al observador del observador. O sea, un segundo observador que me observa en mi manera de observar, ¿no? Entonces me hago consciente de cómo es que yo observo el mundo y me resuelvo en él y desde dónde. Pero lo mejor de todo es que eso se puede modificar. Y al modificarlo, se modifica en coherencia mi cuerpo, me sigue mi cuerpo y me sigue mi emoción y obviamente el espíritu también está ahí presente, que sería como esta parte del observador, ¿no? El poder ser consciente desde dónde quiero ver y vivir las cosas, las experiencias. Así es. Y entonces está en resignificar qué es una crisis. Exactamente. Resignificar el sentido de las cosas, el sentido de la experiencia. Ok. Pues Tony, el espacio es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Anita. Voy a compartir la presentación para empezar el tema. Me dices, por favor, si se ve y si se mueve, porque luego se ve y no se mueve. Dame un segundo porque en el Facebook vamos unos segundos atrasados. Perfecto, Ujú. se ve perfecto. Perfecto, sí. Ok, bueno, pues vamos a empezar a platicar de este tema tan
tan importante y tan actual, que es el manejo de estrés y ansiedad en tiempos de crisis. Y vamos a ver qué es precisamente lo que platicábamos Ana y yo hace rato, lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a analizar por qué observamos lo que observamos, por qué este miedo al cambio, qué es estar en presencia y el sentido real de las cosas. Y aquí dice, el éxito es algo interno. Entonces, todo esto que vemos en el exterior se manifiesta en una realidad dependiendo de la realidad que yo esté observando. Y esa realidad que observo es la que va a determinar mi manera de vivir la experiencia. Entonces vamos a empezar a platicar precisamente del observador. El observador que somos. ¿Quién es el observador que configura mi manera de estar interpretando el mundo, pero no nada más mi manera de interpretar el mundo, sino cómo es que me resuelvo en el mundo y cómo es que vivo la experiencia presente? Actualmente vivimos un momento que exige que cada persona sea responsable de sí misma y que cada persona analice y se comprometa a observar cómo están sus pensamientos, cómo están sus sentimientos, esta parte emocional, porque todo esto es lo que determina la realidad que observamos. ¿Cómo afecta esto mi vida? Pues dependiendo de cómo estoy observando y desde dónde, es cómo se va a manifestar esa realidad para mí, y de ahí surge la manera en la cual yo vivo la experiencia. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿La estoy viviendo desde el miedo, desde la ansiedad, o la estoy viviendo desde la conciencia, desde una oportunidad, desde buscar la manera de cambiar y enfrentar ese cambio? Pero vamos a ver qué constituye el observador que somos. ¿Qué es precisamente lo que constituye esta manera que tengo de observar? El observador que somos está constituido por una coherencia, por una tríada, que estamos hablando de, es una combinación de mis pensamientos, de todo el lenguaje, o sea, la parte mental, es una combinación de mis estados de ánimo, mis emociones, y del cuerpo con el cual contamos para la acción, con el cual disponemos para la acción. Todas nuestras conversaciones internas, todas nuestras conversaciones externas y mi manera de hacerlo coherente con mi emoción están mostrando al mundo el tipo de observador que yo soy. Pero ¿podremos cambiar este tipo de observador? ¿Habrá manera de modificar este tipo de observador? René Descartes decía, para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y creencias para recibir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de creencias, para reconstruir todo ese sistema de creencias. Entonces, si René Descartes ya hablaba de esta parte de cambio, un cambio de creencias, un cambio de observador, pues se podrá hacer en este momento. Y Rafael Echeverría dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos interpretativos. Entonces, ¿qué significa esto? El mundo que yo veo es el mundo que yo interpreto desde mi observador. Pero ¿desde dónde se crea este observador? El observador se crea desde mis vivencias, desde mis experiencias, desde mis sistemas. ¿Qué son los sistemas? Mi sistema familiar, mi sistema cultural, mi sistema educativo, mi sistema religioso, mi sistema social. Esos sistemas en los que yo me integro desde el momento en que nazco van determinando el tipo de observador que soy. Porque ¿qué determinan esos sistemas? Pues determinan mis creencias. Y mis creencias determinan mis modelos mentales, y las creencias descansan sobre mis valores. Entonces, toda esta información que yo recibo dentro de los sistemas a los que pertenezco determinan el tipo de observador que soy, combinado con mis pensamientos, mi estado de ánimo y la corporalidad que tengo para moverme en el mundo. ¿Por qué? Porque no veo el mundo de la misma manera cuando siento miedo que cuando me siento motivado. No veo el mundo de la misma manera cuando estoy deprimido que cuando estoy ilusionado. Entonces también el estado de ánimo determina este observador
y estas creencias y estos modelos mentales. Pero, ¿qué es lo que sucede con la forma en la cual observo el mundo y con las crisis? Lo primero que sucede dentro de una crisis, desde mi observador, es el miedo al cambio. Definitivamente es el miedo al cambio, porque una crisis anuncia un caos, anuncia una sacudida fuerte, una situación en la cual lo primero que va a surgir en mí y de manera incluso inconsciente, porque esto viene de mi cerebro más primitivo, es miedo al cambio. ¿Y qué es el miedo al cambio? El miedo al cambio es miedo a salir de la tribu. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas de los que hablábamos son mi tribu. Mi sistema familiar es mi tribu, mi sistema laboral también es mi tribu, mi sistema económico, mi sistema social, mi sistema religioso. Todo forma parte como de mi tribu, de mi entorno. Y cuando esos sistemas se ven afectados por las crisis, cuando mi sistema familiar, en mi sistema familiar hay una crisis, ese sistema se ve afectado. Cuando en mi sistema social hay crisis, ese sistema se ve afectado. Y la crisis que estamos viviendo actualmente, como es una crisis mundial, está afectando todos mis sistemas. Imagínense los cambios que han surgido en este momento a los sistemas. ¿Qué tal el sistema educativo está cambiando? ¿Qué tal el sistema familiar? El sistema social. Vamos, ya no nos podemos relacionar de la misma manera. ¿Qué tal el sistema de salud? Entonces, como todos estos sistemas están siendo alterados por esta crisis mundial, pues el miedo al cambio es muy grande. ¿Por qué? Porque me están moviendo todos esos sistemas y toda mi zona cómoda, se puede decir, en algunos casos, y ese es el mayor temor. Entonces, el miedo al cambio, de la forma más primitiva de mi mente, es miedo a salir de la tribu, miedo a salir de la cueva, porque afuera está el depredador. Es totalmente inconsciente, pero la realidad es que le tenemos mucho miedo al cambio y el cambio es una muralla que nos separa de lo que soy a lo que podría lograr hacer. El cambio es lo que me hace crecer, el cambio es lo que me hace evolucionar. El cambio y las crisis son aquello con lo cual yo puedo desarrollar todas mis capacidades que no conocía si no existieran estas crisis. Los grandes cambios, como les decía hace rato, vienen acompañados de una fuerte sacudida, pero ¿qué creen? Que no es el fin del mundo, es el principio de un mundo nuevo. Ahorita estamos entrando en el principio de un mundo nuevo. Como la crisis que estamos viviendo está afectando los sistemas a nivel global, estamos ante un cambio de paradigma y es un cambio de paradigma fuerte. Las cosas no van a volver a ser igual y nosotros no vamos a volver a ser los mismos después de esta crisis. Ahora, el cambio es curioso que le tememos, pero es lo que vivimos todos los días. Todos los días cambiamos, todos los días. El día de hoy somos una persona diferente al día de ayer. No nos damos cuenta nuestra gran capacidad de adaptarnos a los cambios, pero como esos cambios son sutiles, no nos preocupan, pero cuando el cambio viene con una sacudida, como en este caso, pues obviamente entra este miedo consciente e inconsciente, consciente porque sabemos que están sucediendo cosas, que es real, inconsciente porque hay una parte de mí que tiene miedo a morir, porque esa es la realidad, la parte más primitiva de mi mente tiene miedo a morir, y en este instinto de conservación o de supervivencia, salgo corriendo a comprar todo el papel de baño en el súper, ¿verdad? O a comprar todo lo que me encuentre y salen las compras de pánico. Eso es la parte primitiva porque no es real. ¿Y qué sucede con estos cambios? Bueno, pues sucede que estamos ante la mejor oportunidad para empezar a crecer. Esto sí se los voy a leer porque me parece un texto súper interesante sobre los cambios. Y dice, la plenitud no estriba en la acumulación y la conservación de algo. Estriba en saber liberar a tiempo aquello que amarra y limita mi crecer. No podemos conservar las cosas como eran. Ahora ya son totalmente diferentes.
Todas las crisis advierten un caos con resultados insospechados, donde solo aquel que valore el asombro y la dimensionalidad de los cambios podrá reconocer que el hogar no es un territorio, ni un hábito, ni un estilo de vida. El arraigo llega cuando te das cuenta que tú eres el hogar de todos los territorios, tiempos y formas. Donde estés, va a seguir siendo tu hogar, vas a seguir siendo tu tribu, no pasa nada. Concientizas entonces que nunca saliste de casa, solo aprendiste a habitarla en otros lugares, condiciones y circunstancias. Pero esto solo se llega a comprender cuando abrazamos al cambio y lo asumimos. No abrazar este cambio sería el eterno resonancia o la eterna resonancia del hubiera, el pudiera y el quisiera. Y esta es la diferencia entre vivir la experiencia plena de la vida, la experiencia que la vida te da, o simplemente existir y sobrevivir, más bien subsistir, porque podemos vivir desde esta cultura de supervivencia. Nada más estoy tratando de sobrevivir y la realidad es que no estamos viviendo el presente y esa es la presencia. No sé si quieras que haga una pausa para atender algunas dudas, Ana, o sigo y después hacemos la parte de las dudas. Seguimos, Tony. Perfecto. Gracias. ¿Qué es en presencia? ¿Qué es estar en presencia? Vamos a ver. Estar en presencia es vivir el momento presente. Vivir la experiencia presente y entender qué trae este presente para mí. Entonces, si el pasado y el futuro no existen, ¿por qué lo perseguimos tanto? ¿Por qué nos traemos a esta crisis historias del pasado que ya vivimos, de otras crisis, de otras pandemias? Y entonces lo primero que surge es el miedo, porque yo ya sé lo que esto puede generar, pero tampoco sé cómo va a ser en este momento, porque va a ser completamente diferente. El presente es el único momento donde podemos actuar. Entonces, ¿dónde estás cuando no estás en presente? Puede ser que estés en el pasado o puede ser que estés en el futuro. De ahí viene la ansiedad. La ansiedad viene de estar expectando a futuro lo que va a suceder, lo que se avecina, lo que escuchamos todos los días en la radio, que si va a haber una crisis. Sí, va a haber una crisis, quizá una crisis fuerte, pero ¿cuántos años, especialmente en este país, hemos vivido en crisis? ¿Y cuántas crisis no hemos superado? Entonces, en lugar de estar expectando hacia el futuro, qué es lo que va a pasar, tengo que empezar a tomar acciones en este presente para enfrentar ese futuro. ¿Quién va a devolverte este tiempo que no estuviste en presente? ¿Quién va a devolverte la experiencia y el aprendizaje que esto tenía para ti? ¿Por qué? Porque esta pandemia tiene un aprendizaje inmenso a nivel mundial, pero también tiene un aprendizaje a nivel personal. Personalmente, a mí me ha dejado muchos aprendizajes esta pandemia. He aprendido, descubrí que tenía capacidades que yo no hubiera podido ver si no hubiera sucedido esto. Pude desarrollar mi creatividad y hacer cosas que nunca se me hubiera ocurrido hacer y ahora las hago. Y esto viene precisamente porque las crisis nos impulsan a desarrollar esa creatividad, a crecer. Imagínense que el mundo fuera plano todo el tiempo, que la vida fuera plana todo el tiempo. La evolución se da en picos, sube, baja. Y estos picos precisamente son para que cada vez que estemos en la parte baja, volvamos a desarrollar todas nuestras capacidades para que el siguiente pico sea más alto. Si todo fuera plano, no habría manera de aprender, de crecer, de evolucionar. Vivimos de expectativas, pero no somos capaces de vivir la experiencia en el momento. El presente es lo único que tenemos y el presente es el único lugar donde podemos actuar. Entonces, ¿en dónde estás poniendo el foco de tu vida? ¿Estás enfocándote en lo que sucede hoy o en lo que va a suceder mañana? Pero además, esto de vivir de expectativas causa mucha controversia porque la gente dice, bueno, entonces,
¿Qué? ¿No voy a tener proyectos ni aspiraciones? Sí, ten proyectos y aspiraciones, pero no te pierdas ahí. No te pierdas del presente, porque tus expectativas hacia el futuro, cuando son muchas, te pierdes de este presente. Y cuando ese futuro llega, tampoco lo ves porque ya es presente y ya estás teniendo otras expectativas. Entonces, nunca estamos en ese presente. Y en este presente es el único momento en el cual podemos hacer algo distinto. Y qué importante es aprender a vivir en el presente. Toda la negatividad es causa de la negación del presente. El malestar, la ansiedad, la tensión, el estrés, la preocupación, todas las formas de miedo son causadas por estar enfocándonos mucho en el futuro con poca presencia. Y la culpa, el remordimiento, el resentimiento, el hubiera, el quisiera, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón son causadas por enfocarnos mucho en el pasado y con poca presencia. Y esto lo dice el maestro Eckhart Tolle. Entonces, ¿en dónde estás poniendo el foco de tu vida? Porque cuando se nos presenta una experiencia como en este momento, una crisis, queremos salir corriendo. Queremos salir corriendo porque nos cuesta trabajo habitar esa crisis, habitar esa experiencia. Entonces, estamos en el futuro pensando para no habitar este espacio o estamos en el pasado angustiados porque va a suceder lo que ya sucedió, porque voy a vivir lo que ya viví y ya no quiero vivir esa experiencia para no habitar el presente. Hay que aprender a habitar el presente porque es en el presente en donde vas a encontrar las respuestas. Si no le das la bienvenida a lo que sucede, no te puedes conocer en lo que sucede. ¿Cómo voy a saber el tipo de observador que puedo llegar a ser? Porque mi observador se transforma también. ¿Y cómo voy a saber las capacidades que yo puedo lograr desarrollar si no estoy viviendo experiencia presente? Y aquí dice, toda experiencia y todo suceso tiene un mensaje implícito que no vemos. Siempre hay un sentido real. En cada cosa hay un sentido real. ¿Y por qué no lo vemos? Porque lo interpretamos, porque empezamos a juzgarlo, porque empezamos a compararlo con situaciones pasadas, es decir, lo personalizamos, personalizamos la experiencia. Desde nuestro observador la interpretamos. Y no vemos lo que había ahí oculto para que yo aprendiera. Y no comprendo qué mensaje tenía para mí la experiencia presente porque la estoy observando nada más desde mi mente, desde esta parte racional en la cual quiero darle explicaciones a todo, en lugar de observar el hecho sin juicios, sin historias, sin creencias, sin interpretaciones. Observa el hecho. Observa la situación real, observa la experiencia presente y pregúntate, ¿para qué tenía que vivir esto? ¿Qué mensaje tiene para mí esta experiencia? Y entonces empezarás a conocerte mejor, empezarás a aprender a escuchar a tu interior, a escuchar esta parte del ser, que es tu parte más sana, tu parte más sabia, que te está queriendo mostrar algo en la experiencia. Cada experiencia que yo vivo, cada relación que yo vivo, que yo tengo, viene a enseñarme algo, porque además es algo que yo mismo, desde mi manera de observar el mundo, voy generando, es la realidad que estoy generando en mi entorno. ¿Por qué? Porque viene a mostrarme algo. Todo tiene un sentido real y hay que aprender a ver el sentido real de las cosas. No quedarme nada más con el miedo, con la angustia, con la preocupación, sino hacer a un lado todo eso y pensar, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Alguna vez te has preguntado qué tienes que aprender de esto? ¿Qué viene a mostrarte esta experiencia a ti, de manera personal? ¿Por qué? Porque de manera personal trae un mensaje para ti, hay un mensaje implícito. Y para eso, creo que me salté una diapositiva, permítanme. No, ok. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Aquí dice, existen dos maneras de vivir. Uno es la biología de la supervivencia, como les decía hace rato. Vives en la supervivencia, vives sobreviviendo al mundo
Y esta biología de la supervivencia es cuando rechazamos lo que nos sucede, cuando queremos salir corriendo de la experiencia, cuando nos negamos a vivirla, a habitarla. O vives desde la biología del presente, cuando le das la bienvenida a todo aquello que sucede, todo lo que la vida trae para ti. Y entonces nos acercamos a esa experiencia para conocernos, para entender cómo es que yo puedo observar esto, pero además cómo voy a resolver esto. Y esto lo dice Sergi Torres en un libro que les recomiendo mucho que se llama La biología del presente. Y él habla de que cuando vivimos en la biología de la supervivencia, vivimos desde el miedo. Todo el tiempo estamos teniendo miedo. ¿Y qué es lo que sucede en tu cuerpo? Acuérdense de la coherencia. Si yo vivo desde la supervivencia y vivo con miedo a lo que va a pasar, a lo que va a suceder, a lo que va a faltar, a lo que ya no va a haber, toda mi energía se distribuye en mi cuerpo para que yo pueda atender ese temor, ese miedo. Entonces, en lugar de utilizar esa energía para encontrar nuevas alternativas, para aprender, para desarrollar toda mi creatividad, mi energía está distribuida en atender mi miedo, en atender mi supervivencia. Y ahí es cuando viene el estrés. Eso es el estrés. El estrés es cuando yo vivo desde esta biología de la supervivencia. El estrés y la ansiedad vienen de ahí. Y entonces, en este estrés, mi cuerpo distribuye mi energía para atender ese estrés, ese temor inconsciente a que yo estoy en peligro, incluso de muerte. Entonces, ahí es cuando vienen las enfermedades. ¿Por qué nos enfermamos? Porque mi energía no está atendiendo mis sistemas como los debe estar atendiendo, está atendiendo otras partes relacionadas más con mi estrés. Entonces, en lugar de utilizar mi energía para mantenerme bien, para mantenerme sano, para mantenerme consciente, para generar toda mi creatividad, mi energía está atendiendo mi miedo. Y el ejercicio es muy simple. El ejercicio es cierra los ojos y haz a un lado todas tu manera de observar, todo tu miedo, toda la interpretación que le has dado a esta situación y simplemente observa el hecho sin filtros, el hecho que estamos viviendo ahorita con esta pandemia y pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué necesito entender de esta experiencia? ¿Qué regalo trae para mí esta experiencia? ¿Qué necesito aprender de manera personal por lo cual estoy aquí viviendo este momento? Y si uno hace a un lado todas sus interpretaciones y callas a tu mente, es posible que escuches la respuesta, porque esa respuesta no viene de tu mente, viene de tu corazón, viene de tu interior, viene de tu intención, tu intuición, perdón. Y bueno, aquí dice que, bueno, pues la vida está llena de retos, preocupaciones, crisis y conflictos todo el tiempo. Y a pesar de estas incomodidades, nuestra mente, cuerpo y emoción, nuestra coherencia, puede crear desde dentro la base de mi equilibrio. Todos tenemos la responsabilidad de cultivar nuestras capacidades y nuestras virtudes, nuestra creatividad, para manejar armoniosamente nuestra vida. Y solo así crearemos una humanidad más bella y libre. Y me gustaría terminar esta plática con una frase de Julio Laya que me encanta, que dice: mientras en toda crisis hay un maestro esperando ser observado, en el observador hay un nuevo ser humano emergiendo. Muchas gracias. Ahora sí, Anita, lo que tú me digas, quieres que atendamos. Déjame dejar de compartir. Listo. Muchas gracias, Tony. Qué interesante. Y todo esto que dices, pues son grandes verdades que si las aplicamos realmente la vida puede tomar otro sentido completamente diferente, ¿no? Desde esta parte de estar o en el pasado, recordando situaciones que vivimos, que nos marcaron, que nos dolieron, o estar en el futuro proyectando algo que todavía no sabemos y que generalmente no sucede como
como las creemos, ¿no? Entonces, esto resulta de verdad muy importante como un paso, el primer paso para poder hacer un cambio. Así es, así es. Fíjate que mis coaches o mis pacientes de PNL luego me dicen, es que necesito que me ayudes, dame una meditación que me ayude a relajar. Todas las meditaciones son maravillosas y es un buen método, pero si no cambias tu manera de observar y entender las cosas, no va a haber meditación que te quite ese estrés. Primero hay que trabajar desde dentro, desde cómo estoy viviendo la experiencia. Si yo cambio mi observador y le empiezo a ver desde otro lugar, entonces sí, haz las meditaciones que quieras, las respiraciones, las relajaciones, todo aquello funciona, pero todo está acá. Ese es el principio. Exacto, exacto. Y es que en la mente está todo, ¿no? Como nos lo platicamos, como, porque algo que es muy importante es que quien se interpreta las cosas es el adulto y el adulto de hoy. Ujú. Porque quien vivió las cosas de niño, de adolescente, esa persona ya no está. Y yo como adulto le estoy dando una interpretación de acuerdo a lo que yo he visto ahora y me platico historias acerca de lo que sucedió. Y es como, independientemente de lo que haya sucedido, es aceptarlo tal cual ya estuvo y que hoy yo como adulto puedo hacer algo diferente. Sí, ¿cómo lo quiero observar hoy? Porque en función de cómo yo observe es la realidad. O sea, el observador trabaja así. El observador funciona de esta manera. Aquello en lo que yo pongo mi atención, esa es la realidad que voy a observar. Y va de la mano con mi emoción y va de la mano con mi cuerpo. Por eso yo les comentaba hace rato, si tú vives en una cultura de supervivencia, si todo el tiempo estás en la supervivencia, vas a vivir desde el miedo, de la angustia, de la ansiedad, y el cuerpo lo sigue. El cuerpo es coherente contigo. ¿Sí? Y ahí es donde viene la enfermedad, porque el cuerpo está respondiendo a esa coherencia. Entonces, por eso el cuerpo es una parte importantísima del observador. Si yo cambio mi manera de observar el mundo y empiezo a observarlo desde una aceptación, abrazando este cambio, abrazando esta nueva normalidad, que pues normal no es, pero si yo lo hago con otra visión, con más aceptación, con más conciencia, el cuerpo me va a seguir. Y entonces físicamente también voy a estar bien, voy a estar en esa coherencia. Tú que hablas de toda esta totalidad, de este pensamiento holístico en el cual incluimos todo, lo que pienso, lo que siento y mi cuerpo también va, ¿no? Y también va mi ser. Entonces, en esta totalidad hay que cambiar la manera en la cual quiero observar esta experiencia y desde dónde la quiero ver y desde dónde la quiero vivir. Y es vivir en este momento presente para atender eso que en el presente requiero atender. Y también algo que mencionaste muy importante es ¿para qué? Preguntarme ¿para qué? Porque es evidente que para este momento fue diferente para todos. Hay personas que se sienten muy bendecidas de estar con su familia, de no tener que trasladarse, de tener más tiempo para ellos. Hay otros que perdieron el empleo, hay otros que se dieron cuenta de la realidad de sus relaciones con sus hijos, con su pareja, en fin, para cada quien fue la realidad que necesitaba vivir en este momento de cambio. Y es ahí como ver para qué convoqué esta situación, no la pandemia, sino las circunstancias en las que estaba mi vida en ese momento para hacer qué. Para entender y aprender qué, ¿no? Porque siempre hay un aprendizaje. Y fíjate cómo todo lo vemos desde la pérdida, ¿no? Nos enfocamos en lo que hemos perdido. Perdí la capacidad de ver a la gente, de abrazarla, de estar con ellos. Perdí la capacidad de salir, de ir de vacaciones, pero no nos damos cuenta de todo lo que hemos ganado. Cómo hemos ganado a pesar de la distancia, este acercamiento
¿sí? O sea, yo hoy por hoy tengo más comunicación con mis hermanos que antes de la pandemia, porque ahora nos reunimos, aunque sea en línea, y estamos al pendiente unos de los otros. Hoy por hoy puedo convivir con mi hijo de otra manera. Es decir, no enfocarnos, volvemos a lo mismo, desde dónde estoy observando la experiencia, desde todo lo que he perdido o desde todo lo que he ganado. Porque en una pérdida, de la misma manera hay ganancias, o sea, hay este equilibrio. Todas las pérdidas tienen una ganancia. Aunque pierdas incluso algún familiar, algo tuvo que haber dejado ese familiar en ti que ganaste. Ganaste la bendición de haberlo conocido, de haber convivido, de lo que te enseñó esa persona en tu vida, de lo que vino a mostrarte esa persona en tu vida, ¿no? Y finalmente, pues todos tenemos nuestra fecha de caducidad marcadita desde antes. Entonces, el que se fue en esta pandemia ya estaba escrito que se iba a ir en esta pandemia. Es decir, no podemos estar culpando al exterior de todo lo que nos sucede. Eso ya estaba escrito, lo sabemos. Desde el momento en que nacemos ya está la fecha en la cual nos vamos a ir, ya está elegida. Entonces, no es la pandemia, es cómo lo vas a vivir, no es lo que está afuera, es cómo voy a aprender, qué voy a aprender de esto y cómo lo quiero vivir. Lo voy a seguir viviendo desde esta angustia, este miedo, para seguir afectando a todos mis sistemas, incluso mis relaciones, o voy a cambiar mi manera de observar. Así es, y pues como tú dices, es tomar una actitud responsable, que es el cómo yo aprendo a responder ante las situaciones que se me presentan, que como lo mencionabas al principio, y es en vez de fijar mi mirada afuera, ¿qué está pasando conmigo en estos momentos? Así es, Anita, así es. Y esto que tú mencionabas del cambio, como tú dices, todo el tiempo estamos cambiando, pero no nos damos cuenta. Nuestro cuerpo todos los días se está renovando, todos los días hay cosas diferentes. Hay situaciones, si estoy en una crisis personal, la situación avanza o retrocede, pero no está igual. Entonces es como agradecer ese movimiento del universo, que todo siempre está en movimiento y que afortunadamente cada día es una nueva oportunidad de hacer algo diferente, de moverme, de salirme de ese estado de como de víctima, de creer que necesito que cambie afuera para cambiar Ujú. mi mundo interior. Sí, sí, le tenemos mucho miedo al cambio, sobre todo cuando el cambio ya es evidente. El cambio es constante, vivimos en un devenir constante, constantemente nos estamos transformando y estamos cambiando, pero cuando es sutil y no lo notamos, estamos bien, pero cuando es evidente y cuando ya el cambio ya te pone en el precipicio, ya te está empujando a aquello que no querías enfrentar, es cuando viene ese miedo, pero es un miedo muy primitivo, es un miedo muy precisamente de tu cerebro más primitivo, que es este miedo a salir de este sistema, a salir de esta tribu, porque está cambiando. En realidad, todos los miedos al cambio se resumen al miedo a morir, porque creo que esa crisis me puede llevar a morir. El miedo al abandono es miedo a que voy a sufrir y puedo morir. El miedo a cambiar es miedo a salir, a enfrentarme al mundo, porque allá afuera está el depredador y me puedo morir, pero eso es inconsciente. Por eso es algo muy fuerte, porque es inconsciente, no viene de mi parte racional, viene de una parte de mi cerebro que no conozco, que no puedo explorar porque es inconsciente. Pero finalmente podemos de manera consciente aprender a abrazar al cambio, cambiar mi manera de observar, porque el cambio es la oportunidad de poder ser alguien diferente, poder, como dice Julio Laya, emerger otro humano más fuerte, otro humano más consciente, otro humano diferente. Y yo sé que ahorita somos diferentes, todos ya somos diferentes. Resistiéndonos o no resistiéndonos al cambio, ya somos diferentes. Pero si además abrazamos el cambio y de manera consciente empiezo a enfrentar este cambio, entonces sí puedo generar desde mí un nuevo ser, una nueva conciencia, una nueva creatividad. Y como dices,
un factor que nos limita al cambio es el miedo, pero el hecho de que yo sienta miedo a algo no hace que sea más o menos peligrosa una Sí, situación y tampoco hace que la evite, o sea, que impida que pase. Y puedo impedirlo un tiempo, pero va a llegar porque es la energía que se va dando para las situaciones. Y entre más yo me resista a vivir ese momento, pues va a venir más fuerte, ya viene cargado de energía de todo ese tiempo que yo me estuve resistiendo. Entonces, realmente el miedo, el que nos paraliza, el que no nos deja actuar, pues tiene consecuencias física, mental, emocionalmente. exacto. A mayor resistencia, más difícil va a ser para nosotros enfrentarlo, tanto como dices, física como emocionalmente. Entonces, suelta esa resistencia y acepta el cambio, abrázalo, recíbelo, porque entonces va a ser más fácil para ti poder enfrentarlo. Es cambiar, como dices, como decías hace rato, resignificar las crisis, resignificar los cambios, que si es difícil, sí, claro que es difícil, pero todo empieza desde cómo quiero observar. Por eso iniciamos esta plática hablando del observador, ¿no? En la manera en que yo observo y emito mis juicios, esa es la realidad que estoy creando para mí. Entonces, si yo quiero ver afuera un mundo eh, contagiado, peligroso, difícil, pues eso es lo que voy a ver. Y cada vez que yo salga al mundo, como desde mi observador, es un mundo con riesgo, es un mundo complicado, bueno, hasta dolor de cabeza me va a dar, nada más de estar ahí afuera, ¿no? Entonces, cambia tu visión. Tampoco se trata de que ignores y evadas lo que está sucediendo, toma tus precauciones, pero observa que esta experiencia para ti va a ser buena, que esta experiencia para ti trae aprendizaje, sé más, camina más ligero con tus juicios, con tu manera de enjuiciar lo que está sucediendo afuera, protégete, pero si cambias este observador, te vas a sentir incluso mejor, mejor físicamente, ¿no? Yo conozco gente que dice, es que salí a la tienda y hasta dolor de cabeza me dio del estrés. Pues es que imagínate cómo vas. Tú mismo estás atrayendo eso, no lo atraigas. Como dicen, no hagas real el error está ahí, tú no lo hagas real, no lo hagas real para ti. No, esa pandemia para mí no es real porque yo no, vamos, yo ya decidí que no me voy a enfermar. Si me cuido, por supuesto, tomo mis precauciones, salgo con mi tapabocas y trato de evitar este contacto, pero sin embargo tampoco voy pensando que me va a pasar algo o que es peligroso estar ahí afuera porque de verdad todo esto genera una coherencia física y corporalmente que te hace daño, es tóxico. Es un test tóxico para ti. Y exactamente como tú decías, como yo estoy con ese miedo, se hace como yo lo he manifestado aquí en estos días, son Sí, círculos viciosos o círculos virtuosos. Yo elijo cómo me coloco, porque es verdad que puede existir un virus del que me puedo contagiar. Puede ser una realidad. Pero si yo hago lo que necesito hacer, me protejo y todo, ya hice lo que tenía que hacer, entonces voy a mi vida tranquila, confiada, y entonces ya no salgo con miedo, porque a mí el miedo me debilita. Entonces, si aparte de que me cuido, salgo con miedo, pues yo solito estoy creando un círculo vicioso en el que no me sirve el tapabocas, no me sirve el sí. gel, porque mis pensamientos y mi emoción me están diciendo otra cosa. Acuérdate que somos energía y somos electromagnéticos y en este ser electromagnéticos, la ley de atracción dichosa, famosa, es que la parte eléctrica la generas con tus pensamientos y la parte magnética la generas con tu emoción. Entonces, si tu pensamiento y emoción van en coherencia, si yo estoy pensando que todo es peligroso y mi emoción es el miedo, ese electromagnetismo se da y eso es lo que vibro. Y entonces, como es electromagnético que atraigo como imán,
lo que es similar a lo que estoy vibrando. Pero si yo en ese electromagnetismo que genero, mi pensamiento es, yo voy a estar bien, es de confianza, y además mi emoción, mi pensamiento y mi emoción van empatados en que yo voy a estar bien porque afuera yo no voy a vivir esa experiencia porque yo estoy bien y me protejo, como dices tú, ya voy protegida, ya voy tranquila, y la emoción es de confianza y de tranquilidad. Ese electromagnetismo que genera esta combinación de pensamiento-emoción, ¿qué es lo que va a traer? Confianza y seguridad. Es muy simple. Yo me acuerdo que en un trabajo que tuve, cuando yo llegué me dijeron, aquí hay 2 reglas básicas. La primera es no supongas, cosa que me pareció muy lógico, y la segunda es no confíes en nadie. Y yo decía, a ver, era un trabajo que tenía que ver con ventas. Yo decía, a ver, yo no me manejo desde la desconfianza, porque si yo salgo al mundo con desconfianza, ¿qué es lo que voy a traer? Gente poco confiable. Entonces no puedo con esa regla. Yo tengo que salir confiada y con confianza, porque entonces, ¿qué es lo que voy a traer? Si mi pensamiento y mi emoción están en la confianza, ¿qué es lo que voy a traer a mi vida? Confianza. Confianza. Gente confiable. Pero si me manejo desde la desconfianza, no, perdón, pero yo esa regla sí paso, ¿no? No puedo. Porque tengo que ser coherente y eso no es coherente para mí. La coherencia también genera cierta energía, cierto electromagnetismo, que es lo que me hace atraer precisamente, por eso yo decía, si tu realidad en tu mente es una, esa es la realidad que vas a generar alrededor, porque estás vibrando en eso, porque somos energía. ¿Y de dónde viene esa energía? De mis pensamientos y de mi emoción, y eso es lo que me da impulso para la acción. Así Es es. como todo va, como dices tú, en este ciclo, en este círculo, pues. Así es. Y que la elección es mía. O sea, no depende ni de las noticias, ni del exterior, ni de mi familia. Puede ser que si vivo en un ambiente donde hay mucho miedo y todo me cueste más trabajo, pero solo eso, porque al final la elección siempre es mía, el cómo yo elijo vivirme cada día. Exacto. Y el estrés y la ansiedad no se quitan así, no hay una fórmula para deshacerme de él, es simple y sencillamente cambiar mi manera de observar, mi manera de estar en coherencia con mis pensamientos y emoción. Entonces el estrés va a bajar, la ansiedad va a bajar, y vivir presente, estar atento al presente, a lo que sucede hoy, en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquello que estamos pensando todavía no sucede, todavía no sucede. Entonces, no sabemos, no podemos controlar eso. Y como yo no puedo controlar lo que va a pasar en un futuro, porque no sé qué va a pasar el minuto después, y creo que ese es un gran aprendizaje que nos ha traído la pandemia. Exactamente. ¿Cuántos planes teníamos para este año? ¿Cuántos proyectos? ¿Sabes qué? No, como dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes y se va a reír de ti, porque no podemos controlar nada. Entonces, hay que soltar estas expectativas, hay que soltar este miedo a lo que va a suceder, porque es de ahí de donde viene mi ansiedad. Sí, esto que mencionas creo que es como un punto para darnos cuenta pues como de lo maravilloso que estaba sucediendo, ¿no? Cuántas cosas se pensaban hacer, o sea, yo decía en un blog, ¿ya tiraste tu agenda de este año? Porque Sí, realmente ya no, o sea, yo ya la tenía llena hasta cuando iba a terminar coaching, cuando iba a terminar otros cursos, que me iba a ir a un retiro, que tenía dos bodas, una sí. graduación, y de repente el universo dijo, no. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. Entonces, Nos adaptamos, nos modificamos, nos adecuamos y continuamos. entonces al aprender la lección de que no podemos planear nada, o sí podemos, pero nada es seguro, nada controlamos. Entonces, yo creo que ese es el gran aprendizaje de esta situación. Vive en presente. Deja de estar expectando y planeando al futuro. Vive en presente. Nos sentaron a todos
ahora te vas a sentar en tu casa, a sentarte a ver la vida, a sentarte a ver el mundo, a vivirlo presente, a observar a tus hijos, a observar a tu pareja, a vivir en presente. Conéctate con lo que está sucediendo hoy. Ese es el gran aprendizaje. Así es. Tony, tengo aquí una pregunta. Pregunta Adi, ¿qué podemos hacer para eliminar el estrés y la ansiedad una vez que ya estamos en el fondo? Si no vemos la salida, ¿cómo salir del foco para ser el observador y para hacer ese cambio de perspectiva? A veces pasa que solitos no podemos. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos, como dice ella, tan al fondo que lo más conveniente es pedir ayuda a un experto, ya sea coach, terapeuta, o sea, al experto que te puede ayudar a cambiar eso que no estás viendo, porque a veces nos vamos tan al fondo que ya no vemos salida. Y de repente llega alguien y te dice, mira, aquí hay una ventana, ¿sabes? Acá atrás hay una puerta y tú no la veías. ¿Por qué? Porque solito no puedes. O sea, hay personas que pueden solitas empezar a cambiar ese observador y hay quien necesita un empujoncito. Entonces, mi recomendación es que si ya está en el fondo y ya no ve como la manera de salir porque ya está tocando ese estrés, buscar el apoyo de alguien que le ayude a cambiar esta visión. Sí se puede, pero a veces sí necesitamos la ayuda de alguien. Así es. Pues creo que son todas las preguntas. Qué interesante tema, Tony. Pues todos te dan las gracias. Que No, al está contrario, gracias. muy bonita tu presentación. Y pues creo que nos vamos con muchos aprendizajes y muchas cosas que aplicar en nuestra vida y sabiendo que realmente si queremos hacer un cambio, si queremos vivir estos cambios que nos está empujando la vida para avanzar hacia bien, pues es cuestión de nosotros, es cuestión de cambiar ese observador y de pues ir avanzando en lo que realmente queremos ver nosotros. Así es, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias a las personas que están por elegir estar, por estar aquí escuchando y pues como siempre, agradecidísima de poder venir y platicar un poquito con tu grupo y pues gracias. Al contrario, gracias a ti. Tony, ¿dónde podemos, dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden saber más de ti? Me Aquí pueden con desde coaching, pero en forma personal a ti como... A mí me pueden contactar en mi Facebook es Tony Ruiz, así estoy en Tony Ruiz, en Instagram estoy como Tony-21, Tonita-21. También estoy en Doctor Coaching, que es la empresa donde doy estos cursos, que es www.drcoaching.org. Y también está mi teléfono, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp, que es el 55 52 52 63 75. Ok, yo subo esos datos al video para que tengan ese contacto. Y Muchas pues, gracias. muchísimas gracias. El día de mañana estará con nosotros, Gracias. el día de mañana estará con nosotros Victi Carolina, hablando de una perspectiva muy novedosa acerca del insomnio. Los espero mañana para que conozcan acerca de este método que ella ha hecho, acerca de una perspectiva muy diferente para no tener insomnio. No es cómo trabajar el insomnio, es cómo no tener insomnio. Entonces, mañana los esperamos aquí en punto de las 8 y pues, Tony, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.